Muy buenas tardes con todos. Soy el ingeniero Carlos Andrés Navarrete Aguirre, ingeniero ambiental y de recursos naturales, encargado de la exposición del componente ambiental de nuestro proyecto. Como ustedes saben, nuestro proyecto es el mejoramiento y conservación del corredor vial de Huancavelica. En primera instancia, expondré la descripción del proyecto. ¿De qué se trata nuestro proyecto? ¿Dónde está ubicado? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Bueno, la ubicación del proyecto, como les había mencionado, el proyecto es un mejoramiento y una conservación de un corredor vial ya existente. Este corredor vial tiene una extensión de 187.93 kilómetros, el cual ha sido dividido en 10 tramos, que en realidad podríamos decir que son 11, dado que el tramo número 9 ha sido dividido en 9.1 y 9.2. ¿Qué es lo que se va a hacer en estos tramos? Bueno, pues será un mejoramiento de la superficie de rodadura. Más adelante les expondré cómo se encuentra actualmente en esta vía y a qué se quiere llegar. Bueno, el mejoramiento de la superficie de rodadura será a nivel de soluciones básicas y posteriormente a este mejoramiento será una conservación para el aseguramiento de la transitabilidad en la vía. ¿Por qué se ha dividido el tramo 9 en 9.1 y 9.2? Bueno, más adelante también se verán fotografías de este tramo, pero en el 9.1 ya no se hará un mejoramiento dado que ya es una zona que está asfaltado. Aquí solamente será el trabajo de conservación. En todos los demás tramos será mejoramiento y conservación. ¿Dónde se encuentra nuestro proyecto? Bueno, principalmente se encuentra en el departamento de Huancavelica, pero ocupa los distritos de Acoria, Yauli, Paucará, Andabamba, Ancó, Paucarbamba, Chilchihuasi, Pachamarca, Achonga y Rosario. Esos distritos se ubican en la provincia de Huancavelica, Acobamba, Churcapampa y Angaraes. Las longitudes que se tiene de estos tramos es que el tramo número 1 tiene 16.73 kilómetros que se les hará mejoramiento y conservación. El tramo número 2 tiene 17.94 kilómetros. El tramo número 3, 16.5 kilómetros. El 4, 29.19 kilómetros. El 5, 27.61. El 6, 15.48. El 7, 16.27. El 8, 11.69. El 9.1, al cual le indicaba que solamente se hará conservación dado que no se hará mejoramiento porque ya está asfaltado, es de 0.65 kilómetros. El 9.2, 17.37 y el tramo número 10, 18.51 kilómetros. La suma de estas longitudes da los 187.93 kilómetros de nuestro proyecto. Como podrán ver en la imagen, estos 10 tramos se encuentran, como les había mencionado, en las provincias de Acobamba, provincia de Churcampa, provincia de Angaraes, provincia de Huancavelica y esas son las provincias por donde está pasando, y Acobamba. Esas son las provincias por donde está pasando nuestros 10 tramos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de estos tramos? En las láminas se podrán observar los 6 primeros tramos, el tramo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y pueden ver la situación en la que se encuentra actualmente la rodadura. Esto es un afirmado, es una trocha afirmada. ¿Qué quiere decir? De que no hay un asfaltado. Esto quiere decir de que a veces por lluvias se hace una erosión, se crean baches, hay irregularidades en todos estos tramos. También podemos ver los tramos 7, 8, 9.2 y 10 que siguen siendo un afirmado. Como les había mencionado, el 9.1 ya se encuentra asfaltado, pero lo que busca o mejor dicho, lo que se ve actualmente es de que no hay buenas señalizaciones en este corredor vial y de que en su mayoría se encuentran como afirmado. En épocas de lluvia pues hay problemas por el tema de se crean baches,
irregularidades, erosiones, huaicos, etcétera, ¿no? Hay que tener presente que como parte de esta intervención de mejoramiento y conservación, no se va a afectar a predios que se encuentren aledaños al corredor vial, dado que se trabajará sobre el ancho de la calzada existente. Tenemos que tener presente de que este corredor vial ya existe. Lo que busca el proyecto no es abrir una nueva ruta, no es hacer un nuevo trazo, no es ensanchar, sino es en el mismo trazo ya existente hacer un mejoramiento de la vía y luego una conservación durante el tiempo que se encuentre el contratista. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la situación proyectada? Bueno, como les había mencionado, se realizará el mejoramiento de la vía mediante la nivelación de la superficie y la colocación de un pavimento económico para mejorar la transitabilidad. En la fotografía podemos ver una muestra de cómo quedaría este corredor vial. En vez de ser un afirmado, se pondría un pavimento económico, que es un micropavimento. Asimismo, luego de haber terminado la época de mejoramiento, también se hará la conservación. Y esta conservación se hará de la vía mediante mantenimientos periódicos, rutinarios, como la limpieza de calzadas, derrumbes, huaicos, bacheo, sellado de fisuras y atención de emergencias, entre otras cosas, ¿no? Lo que se busca es de que la vía que se tiene actualmente, mejorarla, y que el contratista, por un periodo de 5 años, se encargue de conservar la vía para asegurar la transitabilidad en los 360 días del año. Eso quiere decir de que si es que sucede un derrumbe, el contratista tendrá que ir con su maquinaria y recoger este derrumbe para nuevamente asegurar la transitabilidad. Si hay una fisura, el contratista tendrá que arreglarlo. Si hay acolmatación de material en los canales, tendrá también que asegurar la transitabilidad. ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Qué es lo que está dentro de las actividades de mejoramiento y de conservación? Bueno, la normativa ambiental del sector transporte nos manda que estas actividades tienen que estar divididas en 3 etapas. La primera etapa se va a llamar preliminar. ¿Y qué actividades vamos a realizar en la etapa preliminar? Pues el replanteo topográfico, la identificación de las áreas auxiliares. ¿Qué son áreas auxiliares? Las canteras que se van a utilizar para el proyecto, los depósitos de material excedente, las fuentes de agua, etcétera. Todas aquellas áreas que van a ayudar a hacer el mejoramiento y la conservación del proyecto, ¿no? El acondicionamiento de los espacios físicos para las instalaciones de las áreas auxiliares y los accesos. En este caso, las áreas auxiliares que se están tomando en cuenta para el proyecto se encuentran colindantes con la vía. Entonces no es que se va a hacer un acondicionamiento de accesos, o estos accesos ya existen. Pero sí se va a hacer una implementación del área, del espacio físico donde va a estar esta cantera, este DME, esta fuente de agua, ¿no? Luego también va a ser una actividad de movilización de maquinarias y equipos. El contratista llevará toda su maquinaria y todos sus equipos a la zona donde van a estar ubicados estos 10 tramos. También se realizará un roce y desbroce y limpieza de las calzadas para que preliminarmente se asegure la transitabilidad en esta etapa. Posterior a esta etapa preliminar se realizará la etapa ya propiamente dicha, mejoramiento y conservación. ¿Y qué actividades se van a realizar en esta etapa? En primera instancia, si en la etapa preliminar acondicionamos las áreas auxiliares, en esta etapa ya la estamos explotando las canteras, ya estamos usando las fuentes de agua y ya estamos conformando los depósitos de material excedente. Luego otra actividad se llama la transitabilidad. Y en esta transitabilidad vamos a hacer la limpieza de derrumbes y huaicos menores, la limpieza de derrumbes y huaicos mayores, el perfilado de la superficie sin aporte de material, es decir, sin uso de material de canteras,
la reconformación de las cunetas. En este proyecto existen actualmente cunetas, badenes, puentes que, que existen, pero que hay que hacerle una pequeña conservación. Y también el proyecto busca que se va a hacer nuevos alcantarillados. También se va a hacer una limpieza de los badenes, una limpieza de las alcantarillas, un mantenimiento de acceso a canteras, fuentes de agua y DME. La conservación rutinaria antes y después del mejoramiento, que es otra actividad, conlleva a que se realizará la conservación de la plataforma y taludes, la conservación de pavimentos flexibles en calzadas y berma, la conservación de drenaje superficial, conservación de señalización y dispositivos de seguridad vial, la conservación de puentes. En el mejoramiento a nivel de soluciones básicas, luego de haber terminado la etapa de conservación rutinarias antes del mejoramiento, se realizará los movimientos de tierra, pavimentos, obras de arte, transporte de material, señalización y seguridad vial. Y luego de haber acabado la conservación antes del mejoramiento, el mejoramiento y la conservación después del mejoramiento, se realizará una conservación periódica a cargo del contratista por los 5 años del proyecto. En esta conservación periódica lo que se hará es una conservación de la plataforma y de los taludes, la conservación del pavimento flexibles en calzadas y bermas, la conservación de la señalización y dispositivos de seguridad y la conservación de puentes. Como última etapa tenemos la etapa de cierre de obras. Y en estas actividades lo que se va a realizar es la desmovilización de la maquinaria, equipos y personal. Toda la maquinaria y equipos que el contratista llevó a la zona donde están estos 10 tramos del corredor vial, pues van a ser retirados. Y a la vez que son retirados, las áreas que fueron utilizadas como áreas auxiliares serán debidamente cerradas. Por eso que dice que la actividad será el cierre de áreas auxiliares. ¿Cuál es el tiempo de ejecución? Como les he estado mencionando, el contratista estará 5 años en la zona, pero la transitabilidad se hará los 6 primeros meses del primer año. Luego, la conservación rutinaria antes del mejoramiento se realizará durante los 2 primeros años. El mejoramiento a nivel de soluciones básicas empezará en el 7º mes del primer año hasta finalizar el segundo año. La conservación rutinaria después del mejoramiento se realizará desde el 7º mes del primer año hasta terminar los 5 años. La conservación periódica se realizará todo el año 4. La conservación rutinaria antes de la conservación periódica se realizará los 2 primeros años. La conservación periódica se realizará desde el 7º mes del año 1 hasta finalizar el año 2. Y la conservación rutinaria después de la conservación periódica será desde el 7º mes del año 1 hasta finalizar los 5 años que estará el contratista asegurando la transitabilidad del corredor vial. Les había mencionado que se utilizarán áreas auxiliares. De las áreas auxiliares tenemos canteras, que dentro del proyecto se han localizado 36 canteras entre canteras de cerro y canteras de ríos, de las cuales se extraerá el material para firmado, relleno y estabilizado del corredor vial. Estas canteras de cerro serán debidamente presentadas en la declaración de impacto ambiental, al igual que las canteras de río. Sin embargo, las canteras de río tienen un tratamiento especial, dado que quien nos autoriza su uso es la municipalidad en la cual se encuentra la jurisdicción. Esta municipalidad, en el proceso, tendrá que pedir opinión técnica vinculante a la Autoridad Local del Agua, que es una entidad de la Autoridad Nacional del Agua. Luego de que la Autoridad Local del Agua dé su opinión técnica vinculante favorable, es decir, que nos diga que sí podemos utilizar este material de las canteras de río, que nos diga en qué periodo podemos utilizarlo y por cuánto tiempo podemos utilizarlo, es que recién el contratista podrá usar estas canteras de río. Antes no. El depósito de material excedente. Se han localizado 29 depósitos de material excedente para colocar este
material excedente, DME, como parte de las actividades del proyecto. Tanto las canteras como los depósitos de material excedente tendrán una acta de libre disponibilidad de los dueños donde se encuentren estas áreas auxiliares. Es decir, sin el permiso del poblador, posesionario o comunidad, no se podrá hacer uso de estas canteras ni estos depósitos de material excedente. Asimismo, tenemos también las fuentes de agua. Se han localizado 21 fuentes de agua para su uso del proyecto. Cabe resaltar que previamente al uso de una fuente de agua, ésta contará con la autorización por parte de la Autoridad Nacional del Agua. No se puede hacer uso de una fuente de agua para el proyecto si previamente no se ha tramitado su uso ante la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua dirá en qué periodo se puede utilizar y cuánto volumen se puede utilizar de cada fuente de agua, asegurando de no perjudicar a la población o a las actividades que se encuentren aguas abajo. Ahora, hay que tener en cuenta que por la misma actividad que se va a realizar, que es un mejoramiento y una conservación, el consumo de fuente de agua es bajo. No es significativo en comparación a crear una vía nueva. ¿Para qué se va a utilizar este volumen de agua? Pues se utilizará para el riego y humedecimiento del terreno, para que no se genere material particulado. Se utilizará también para preparar el terreno para que se pueda colocar este micropavimento. Y como entenderán, no se utilizará un volumen alto, dado que no lo amerita este mejoramiento y esta conservación. Luego pasaremos a explicar, ya que hemos explicado el proyecto, dónde se ubica y qué es lo que se va a hacer, cómo es actualmente, cómo está el corredor vial actualmente y qué es lo que se busca con esta obra o como con este servicio de mejoramiento y conservación. Ahora vamos a describir el área donde se encuentra este corredor vial, cómo es su área física, biológica y social. Pero para saber en dónde vamos a describir esto, vamos a utilizar el área de influencia. Y esta área de influencia la vamos a dividir en dos, en un área de influencia directa y un área de influencia indirecta. El área de influencia directa para efectos del presente estudio se ha considerado como un área donde se experimentan los impactos en el medio físico, biológico, social, producto de la ejecución de obras y de funcionamiento, es decir, de la operación de las mismas. Para esto se ha utilizado 20 metros de distancia alrededor del eje de vía, contados desde el eje de vía para la derecha 20 metros y 20 metros para el lado izquierdo. Dentro de estos 20 metros se pueden encontrar los impactos directos que causará este mejoramiento y esta conservación. Asimismo, se ha tomado 20 metros a ambos lados del eje de vía, dado que en este 20 metros es por donde operarán la maquinaria ya para la etapa de mejoramiento y también para la de conservación. Asimismo, se ha utilizado un área de influencia indirecta para el proyecto, que es aquella donde los efectos e impactos son indirectos durante la ejecución y operación del proyecto vial. Esta área de influencia indirecta se ha considerado como 200 metros a ambos lados del eje del corredor vial. Es sobre esta área de influencia en la cual se va a describir su componente físico, biológico y social. Y para describir el componente físico, biológico y social vamos a utilizar lo que es la línea base ambiental. ¿Y qué es una línea base? Una línea base es la fotografía del momento antes de que se inicie la etapa de mejoramiento y conservación del proyecto. ¿Cómo está antes de que la obra se ejecute? Esta línea base ambiental, como lo había mencionado, será en el medio físico, biológico y social. Y luego de que ya tengamos la línea base, vamos a poder identificar y evaluar los impactos y también proponer un plan de manejo ambiental. Vamos a empezar con la línea base física. La línea base física ha sido descrito el clima, por ejemplo, que en el presente capítulo se desarrolla la descripción climática y los aspectos meteorológicos en la zona de estudio.
a través de información provista por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, en su página web. Para la clasificación climática se ha utilizado el mapa climático publicado por CENAMI en el año 2009, el cual clasifica los climas mediante un método de tone weight. Ahora, como podemos observar en el mapa, los corredores viales pasan por una serie de climas, como por ejemplo tenemos un clima templado muy lluvioso con precipitaciones abundantes en todas las estaciones del año, con una humedad relativa calificada como húmeda. Tenemos también zonas de clima semifrígido, lluvioso, con deficiencias de lluvia en invierno y con humedad relativa calificado como húmeda. Tenemos una zona de clima frío, lluvioso, con deficiencias de lluvias en otoño e invierno, con humedad relativa calificada como húmeda. La zona de clima semicálido, lluvioso, precipitación abundante en todas las estaciones del año y con una humedad relativa clasificada como muy húmeda. Y una zona semiseca, otoño seco, primavera seca y templado y húmedo. Podemos observar entonces de que en su mayoría el proyecto de mejoramiento y conservación o la zona donde se ubican estos 10 tramos es una zona lluviosa. Y esto lo podemos también concretar con la data meteorológica que se ha obtenido de 5 estaciones que se encuentran alrededor de los 10 corredores. Tenemos las estaciones de Pilchaca, la estación de Huancavelica, la estación de Liercay, la estación de Acobamba y la estación de Paucarbamba. Estas 5 estaciones meteorológicas son del CENAMI y de las cuales con su data meteorológica hemos podido obtener los gráficos tanto de temperatura, de humedad relativa y de precipitación. De estas 5 estaciones podemos ver que las gráficas son similares. Tenemos épocas donde la temperatura baja, que va más o menos de abril a agosto o a julio, desde abril a julio, donde la temperatura es baja y a partir de esos meses va ascendiendo. Lo cual sucede también con la precipitación. Cuando la temperatura baja, la precipitación también baja un poco y tiene épocas lluviosas, como se había mencionado en el mapa climático, desde desde septiembre hasta abril. Lo que también se ha hecho es una identificación de la calidad del aire, cómo está la calidad de aire en la zona del proyecto, para lo cual se han utilizado 10 estaciones de calidad de aire. Estas 10 estaciones se encuentran alrededor de los 10 corredores viales y están, como se menciona en el cuadro, en los tramos 9.2, 10, 5, 6, 8, 1 y 2. También las visitas que se han realizado a campo, pues estas zonas no hay una actividad, por ejemplo, como una zona industrial en la cual pueda afectar la calidad de aire. Básicamente la calidad de aire podría ser afectada o es afectada por el tránsito de las unidades que pasan por estos corredores viales, por este corredor vial. Sin embargo, si bien es cierto, en la etapa de mejoramiento se tendrá un poco de emisión de material particulado, dado que la maquinaria pasará por estas trochas afirmadas, esto se verá corregido luego de que ya acabe la etapa de mejoramiento, cuando ya se haya colocado el micropavimento, dado que ya no existirá una emisión de material particulado por las unidades que transiten por estos corredores viales. Esta calidad de aire, en la siguiente fotografía se pueden observar los equipos que se han utilizado. Estos equipos se llaman highball, ¿ya? Y un tren de muestreo, también como una estación meteorológica, para poder realizar los cálculos respectivos y comparar los resultados con el estándar de calidad ambiental para el aire que lo ha dado el Ministerio del Ambiente. En ninguno de los casos de las estaciones que se han utilizado para esta línea base física de calidad de aire han excedido la concentración de los parámetros que manda esta norma ambiental.
Y esto debido a que, como les mencionaba, solamente es el corredor y no hay actividades de producción que podrían alterar la calidad del aire. Luego tenemos también el ruido ambiental. Para el ruido, que también se encuentra distribuido en todos los corredores, en todo el corredor vial, se han utilizado 18 estaciones para medir el ruido. Estas estaciones se encuentran en los tramos 9.2, 10, 5, 6, 8, 7, 1 y 2. Y dado que el ruido, todas las actividades que se realizarán como parte de la etapa de mejoramiento y conservación generarán ruido, pero este ruido será solamente percibido dentro de los 20 metros que se han utilizado como área de influencia directa. Se ha medido el ruido tanto nocturno como diurno, ya cerca a la población que podría ser afectada, que potencialmente podría ser afectada por las actividades que se realizarán como parte del proyecto. Tenemos, por ejemplo, poblaciones cercanas, viviendas, colegios, etcétera, ¿no? Ahora, los resultados de esta medición han sido contrastados con lo que nos indica el estándar de calidad ambiental para ruido establecidos por el Consejo de Ministros. Luego tenemos la calidad del suelo. Se han utilizado 5 estaciones de calidad de suelo distribuidas en los 10 tramos del corredor vial. Esta calidad del suelo, se toma 1 kilo de muestra del suelo para ver cuál es sus características, cuál es la concentración de ciertos parámetros que nos manda el estándar de calidad ambiental para suelo establecido por el Ministerio del Ambiente. En ninguno de los casos de estas 5 estaciones, esta concentración ha sobrepasado lo que indica el estándar de calidad ambiental. Esto quiere decir de que en términos generales, hasta el momento, en la calidad ambiental de la zona donde se va a encontrar el proyecto de mejoramiento y conservación es buena, es óptima. Tenemos la calidad del agua. Para la calidad del agua se han utilizado 10 estaciones ya distribuidas en los cursos principales por donde cruzará el proyecto. Y en la calidad del agua ha sido contrarrestado los resultados con el estándar de calidad ambiental para agua, establecido también por el Ministerio del Ambiente, en el cual en ninguna de las estaciones donde se ha muestreado se ha sobrepasado estos resultados, esta concentración que indica la calidad ambiental del agua. Ahora, en el hipotético caso de que algún parámetro sobresalga de estas mediciones, tenemos que recordar que a la fecha el proyecto aún no interviene en la etapa de mejoramiento y conservación. Entonces, por ejemplo, si algún parámetro como coliformes fecales sale alto, esto sería propio de las actividades que se realizarían aguas arriba de donde se ha tomado la muestra. Pero como parte del proyecto, y más adelante se expondrá, se tendrá también un programa de monitoreo ambiental en la cual estos monitoreos se realizarán alrededor de los 5 años del proyecto. Tenemos también la hidrología. En la hidrología se ha utilizado el mapa de quebradas y ríos por donde atraviesa los 10 tramos del corredor vial. Y tenemos, por ejemplo, que en el tramo 1 se pasan por río y quebradas. Y tenemos muy pocos ríos, pero sobre todo lo más importante es de que estamos dentro de la cuenca Ichu, Huarpa, Medio Bajo Mantaro, y que en algunos casos el corredor vial cruza la vía, o mejor dicho, el río cruza la vía o viaja en paralelo a la vía. Con esta información es que también se ha elegido qué puntos de monitoreo o qué puntos de muestreo se va a realizar para la calidad del agua. Luego de haber terminado la línea base física, pasaremos a exponer la línea base biológica.
Como parte de la línea base biológica, se necesita la evaluación de la flora, fauna e hidrobiología. Para ello se ha tomado, para poder realizar este muestreo de flora, fauna e hidrobiología, se ha tenido que pedir permiso a dos autoridades del Estado. Una de ellas es el CERFOR, en la cual nos indica que sí podemos realizar el muestreo biológico, y por otra parte es el PRODUCE, que nos indica que sí podemos realizar el muestreo hidrobiológico. En ambos casos se ha presentado a un grupo de profesionales acreditados para poder realizar esta labor de muestreo, y también se ha indicado en qué puntos se realizará estos muestreos. Entonces, como indicaba, estas metodologías han sido desarrolladas o detalladas en los planes de trabajo presentadas ante el CERFOR y PRODUCE, donde presentamos qué estaciones se va a realizar el muestreo hidrobiológico y en qué estaciones, que son 26 estaciones, se va a realizar el muestreo biológico de flora y de fauna. En términos generales, lo que se ha encontrado dentro de dentro de las áreas del corredor vial es que tenemos una cobertura vegetal denominada pajonal, una cobertura denominada bofedal, agricultura y matorral arbustivo. Pero muy importante es indicar que dentro de estas áreas de estudio no se ha ubicado ningún ecosistema frágil, y asimismo tampoco hay un área natural protegida, zona de amortiguamiento o área de conservación regional. Tenemos que hacer hincapié de que el proyecto lo que busca es un mejoramiento y conservación de una vía existente, es decir, se realizará un mejoramiento en conservación de un corredor ya existente, y que el mejoramiento se realizará en el ancho ya existente, es decir, no se afectará ni temas prediales ni coberturas vegetales diferentes a la que ya está en la vía. Es decir, no se entrará al bofedal, no se realizará más uso del matorral, etcétera, ¿no? Solamente estaremos dentro de la vía ya existente. Buenas noches, les saluda el licenciado Miguel Evans. Estoy encargado de exponer el componente social del estudio ambiental. En principio, nosotros hemos identificado a lo largo de todas las rutas del camino vecinal a 38 centros poblados. La mayoría de ellos son en la zona rural. En total suman más de 20.000 habitantes. El pueblo más habitado es la ciudad de Lircay, con más de 9.000 habitantes. Asimismo, también hemos identificado 11 comunidades campesinas que suman alrededor de un poco más de 3.000 comuneros en todas las rutas. En cuanto a la educación, existen 97 instituciones educativas cercanas al tramo de la vía, que suma más o menos 6.400 estudiantes en todos los niveles educativos. En cuanto a la salud, hay 20 establecimientos de salud a lo largo del área de influencia del proyecto. 12 son puestos de salud, 7 son centros de salud y un hospital, ¿no? Las enfermedades más comunes son las infecciones agudas de las vías respiratorias y enfermedades de la cavidad bucal. Teniendo en cuenta el nivel de altitud de la zona, es por eso que las enfermedades más frecuentes son las respiratorias. ¿Y por qué hacemos el énfasis en los establecimientos de salud y en las instituciones educativas? Porque en la etapa que se va a trabajar el
mejoramiento de la vía, se tiene que considerar estos locales escolares o de salud para no interrumpir el tránsito de personas, de vehículos, etcétera, etcétera. En cuanto a la vivienda y servicios básicos, la mayoría de la vivienda del área de influencia tienen como pared el tapial o tape que le llaman, los techos de teja y los pisos son mayormente de tierra. El estado de conservación de la vivienda es de regular a baja. Los servicios básicos de la vivienda del área de influencia, el agua es variado, en las zonas un poco más urbanas hay agua de red pública, en la zona rural el agua es entubada, que lo traen de reservorios o de pozos u otra fuente de agua. En el caso de los baños, el alcantarillado o desagüe hay mayormente en los grandes poblados, pero por lo general en los pequeños centros poblados que son del área rural son pozos ciegos o letrinas, como le llaman. En cuanto a la energía eléctrica, la mayoría de los centros poblados sí cuentan con energía eléctrica. Estamos viendo que las condiciones de la vivienda son típicas de zonas rurales. En cuanto a la economía y pobreza, estamos viendo que el 60% de la población en edad de trabajar no pertenece a la población económicamente activa, es decir, no está trabajando o tampoco está buscando empleo. En cuanto a la pobreza y la pobreza extrema por distritos, este es un indicador de el nivel de ingresos y gastos que tiene los hogares, ¿no?, en cada distrito. Ahí vemos que la mayoría de los distritos del área de influencia del proyecto tienen altos niveles de pobreza. En el caso del distrito de Yauli es el más elevado porque tiene 58% de pobreza en la población. Es decir, los ingresos familiares que tienen apenas les alcanza para cubrir su canasta básica. En cambio, en la pobreza extrema también hay un alto porcentaje, ¿no?, de los distritos que tienen pobreza extrema en la población, ¿no?, más o menos en promedio es un 15-20%. Y el distrito de Anco es el distrito que tiene el 29% de la población en pobreza extrema. Pobreza extrema es cuando los ingresos familiares que tienen los hogares no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, incluso hasta el tema de una alimentación nutritiva. Entonces, ¿por qué se da esta situación de pobreza y pobreza extrema? Aquí vemos en las actividades económicas, ¿no? La mayoría de las actividades económicas o el mayor porcentaje es la agricultura y ganadería en esta zona, ¿no?, porque es una zona rural. El tipo de agricultura es una agricultura intensiva, es decir, tienen pequeñas parcelas donde cultivan una gran cantidad de productos para aprovechar el poco terreno que tienen para cultivar. El destino de la producción es mayormente al mercado, pero también un gran porcentaje es para la autoalimentación. El tipo de riego es por secano, es decir, esperan las lluvias. En algunos casos bombean el agua de los ríos y quebradas. Los principales productos que cosechan en la zona es alberja verde, cebada, frijol, grano, maca, maíz, macho, yuco, papa y alfalfa para el ganado, ¿no?
sus principales fortalezas es que las tierras son fértiles, ¿no? Pero sus debilidades es el tema del agua, ¿no? No hay un agua continua de riego en todo el año. Es por eso que la agricultura es poco desarrollada y eso se ve, ¿no?, en los ingresos familiares. En cuanto a la ganadería, está poco desarrollada porque es un complemento de la agricultura, ¿no? No hay una gran ganadería. Por lo general, en promedio, las familias tienen ganado vacuno, unos 4 o 5 por familia, ovinos también unos 25 por familia, uno tiene más, uno tiene menos, y aprovechan la leche y la carne del ganado, ¿no? Pero en pequeñas cantidades y en algunas fechas específicas cuando necesitan ingresos extra, ¿no? Bueno, les agradezco mucho y continuamos con la exposición de mis compañeros. Gracias. Luego de haber ya realizado la línea base física, la línea base biológica y la línea base social, lo que se hace con esta información es, bueno, en primera instancia ya describimos el proyecto, describimos qué es lo que se va a hacer, cómo está actualmente, cómo estarán más adelante, describimos dónde se encuentra el proyecto. Luego de eso hemos pasado a la línea base física, biológica y social. Y con estas dos informaciones, con esta interacción de estas dos informaciones, de qué es el proyecto y cómo está el ambiente donde va a estar emplazado el proyecto, se puede identificar los impactos. Entonces, luego de esta interacción que salen los impactos, podremos identificar los impactos, evaluar los impactos, describir los impactos y posteriormente, a cuando ya sabemos qué se va a impactar, podemos proponer medidas ambientales. Entonces este capítulo se llama Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales y se hace bajo este esquema. Entonces, en primera medida se utiliza la identificación de impactos. Esta identificación de impactos se hace con una matriz que es recomendación del Ministerio del Ambiente. En esta matriz se pone todas las actividades del proyecto en todas sus etapas y por otro lado se ponen los componentes ambientales como el aire, agua, suelo, etc., ¿no? ¿Y qué es lo que podría afectar? ¿Cuál sería el aspecto ambiental? La generación de material particulado, la generación de gases de combustión, etc. Entonces, luego de haber utilizado esta matriz de identificación de impactos, como resumen tenemos que en el medio físico, por ejemplo, en el componente agua, el impacto será la posible afectación de la disponibilidad hídrica por la demanda de la demanda del proyecto, la posible alteración de la calidad de agua por vertimiento de sustancias contaminantes o de sedimentos. En el suelo, el cambio de uso del suelo por la instalación de áreas auxiliares, la posible alteración de la calidad original del suelo por fugas y o derrames de sustancias contaminantes. En el aire tenemos la alteración de la calidad del aire por material particulado y o gases de combustión. En el ruido y vibraciones tenemos el incremento de los niveles de ruido y o vibraciones. En flora tenemos la pérdida de cobertura vegetal por la instalación de áreas auxiliares. En la fauna, la alteración del hábitat existente en los alrededores, ahuyentamiento de la fauna local. También tenemos la posible alteración de las comunidades hidrobiológicas por vertimiento de sustancias contaminantes o sedimentos. En el tema del paisaje tenemos una alteración de la calidad visual. En la economía tenemos una oportunidad de generación de empleo. En el social tenemos un malestar temporal de la población justamente por estas actividades de mejoramiento. En salud y seguridad tenemos alteración temporal de tránsito vehicular, posibles accidentes laborales y afectación a la salud local. Y en el tema cultural tenemos una posible afectación del paisaje cultural. Entonces, luego de haber identificado cuáles son estos impactos ambientales que se realizarían por parte del proyecto en su etapa de mejoramiento y conservación, bueno, luego de haber hecho la identificación de los impactos, se hace una evaluación de los mismos. Para esta evaluación se utiliza un método ya conocido y establecido en las normas o recomendado en las normas, que es el método CONESA, de Vicente Conesa del 2010. Este método utiliza atributos como la naturaleza, la intensidad, la extensión, el momento, la persistencia, la reversibilidad, la acumulación, el efecto,
la periodicidad, la recuperabilidad y la sinergia de los impactos, dándole valores como indica en la tabla. Luego de haberle dado estos valores a cada uno de los atributos por cada impacto, se utiliza la ecuación de Vicente Conesa de la importancia. Y luego se puede pasar de un cuantitativo, es decir, de números, a un tema cualitativo, en los cuales el impacto o la importancia del impacto, si es menor que 25, se considera irrelevante o compatible. Si es entre 25 y 50 se considera moderado. Si es entre 50 y 75 se considera alto. Y si es mayor que 75 se considera crítico. Entonces, luego, como indiqué, de pasar de una identificación, pasamos a la evaluación de los impactos con el método que se ha presentado. En esta etapa, luego de evaluar los impactos, en esta matriz de valorización de los impactos nos ha salido que para las tres etapas de preliminar, mejoramiento y conservación y la etapa de cierre de obra, para los medios físicos, biológicos y medios socioeconómico y cultural, ya que todos han salido con una importancia menor a 25, es decir, que el impacto es muy bajo, es bajo. Y para esto se propone un plan de manejo ambiental. Ese plan de manejo ambiental, en grandes medidas o en grandes rasgos, lo que busca es medidas para el cuidado del ambiente, que va a ser un control de la calidad ambiental del aire, ruido y agua, una recuperación ambiental de las áreas afectadas, como son las áreas auxiliares, que en realidad no son afectadas, sino son áreas usadas, que después lo que se va a hacer es la restauración de las mismas, y un manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. También tenemos medidas sociales, como es la generación de empleo mediante mano de obra local, los mecanismos de quejas y reclamos, el código de conducta y la participación ciudadana o relacionamiento comunitario. Y tenemos medidas de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo el plan de seguridad y salud en el trabajo, que incluye los protocolos del COVID-19. En este plan de manejo ambiental se tiene un programa de manejo ambiental, tenemos un programa de minimización de residuos sólidos, un programa de control de erosión y sedimentación, un programa de control de emisiones y ruido, un programa de manejo de recursos naturales, un programa de seguridad vial y señalización ambiental, un procedimiento adecuado para el uso de las áreas auxiliares, un plan de gestión social, un plan de contingencia, un plan de vigilancia ambiental y un plan de cierre de obras. En general, de los impactos identificados, que como les había mencionado son impactos muy bajos, o son impactos poco significativos, las medidas o los programas lo que buscan es cuidar el ambiente, como por ejemplo, cómo se va a generar emisión de polvo, de ruido. Entonces, lo que se busca, por ejemplo, es humedecer el terreno donde van a estar transitando las unidades. Ahora, cabe resaltar de que, como habíamos mencionado en la línea base física, la zona es lluviosa, tiene varios meses de lluvia. Entonces, esta medida será usada siempre y cuando se amerite. También tenemos un programa de minimización de manejo de residuos sólidos, donde ya tenemos una norma transversal dictada por el Ministerio del Ambiente sobre cómo se deben gestionar los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos. Para este caso, para nuestros residuos que generará el proyecto, se tendrán diferentes cilindros de diferentes colores, donde se tendrán que segregar, poner en cada uno de ellos un residuo diferente, ¿no? Por ejemplo, un cilindro para el papel, un cilindro para el vidrio, un cilindro para los metales, un cilindro para el tema de residuos peligrosos, etc. Y todos estos, luego de segregar, serán recogidos por una empresa operadora de residuos sólidos registrada. Asimismo, se utilizarán baños químicos en los frentes de obras. Estos baños que se contratarán, en las cuales se utilizará uno por cada 20 trabajadores, y que se
se realizará un mantenimiento y un cambio por la misma empresa a la que se contratará el servicio de los baños químicos. Con esto lo que se asegura es de que no habrá vertimientos a los cuerpos de agua ni la creación de silos, etcétera, para que no haya una contaminación al suelo. Tenemos también un programa que verá el tema de biología, en las cuales indicará, por ejemplo, de que solamente se puede trabajar de cierta hora, que no, que están prohibidos de realizar la caza a los trabajadores, que si se encontrase alguna especie cerca a la zona donde se está trabajando, se avisará al encargado de los temas ambientales del contratista para que pueda hacer la reubicación de esta especie, que no se realizará los trabajos fuera del área establecida. Esto quiere decir que no se realizará trabajos fuera de la vía ya existente ni de las canteras y DME ya establecidos o coordinados previamente con la población. Tenemos sobre todo el plan de gestión social, que más adelante también lo expondrá mi compañero, y el plan de vigilancia ambiental. En el plan de vigilancia ambiental, como les había mencionado anteriormente, se tiene un programa de monitoreo de calidad de agua, calidad de aire, calidad de ruido, calidad de suelo, que se realizarán en estos 5 años, se realizarán, o mejor dicho, en la etapa de mejoramiento se realizará semestralmente. Cada 6 meses se realizará un monitoreo. Con eso aseguramos también tomar uno en la época húmeda y otro en la época seca. Pero ya en la etapa de conservación, que como les había mencionado, es una actividad en la cual se realizará el aseguramiento de la transitabilidad, solamente se realizará anualmente. Saludos cordiales a todos los participantes a este evento. Este evento se realiza con la finalidad de hacer conocer a todos ustedes cómo es que nuestra empresa va a desarrollar el plan de afectaciones y compensaciones, o llamado PAC, con respecto al proyecto Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por niveles de servicio del corredor vial tramo 6A, Empalme PE 3SM, División Lirio, Acoria, Acoria, Empalme PE 26, Empalme PE 26B, Cunyac, Pucapampa, Pucapampa, Empalme PE 3SE, Molinos Pacho, Empalme PE 3S, La Esmeralda, Empalme PE 3SM, División Andabamba, Empalme PE 3S, La Esmeralda, Chaupillacu, Chaupillacu, Paucarbamba, Paucarbamba, Pachamarca, Empalme PE 26B, Lircay, San Pablo de Oco, San Pablo de Oco, Empalme PE 3SM, Calzada, el cual se encuentra ubicado en las provincias de Huancavelica, Acobamba, Churcampa y Angaraes, en el departamento de Huancavelica. El presente plan se desarrolla sobre el ancho de la vía existente y no se modifica el diseño geométrico de la vía, evitando así las afectaciones a derechos de propiedad o posesión de particulares, por lo que no se desarrolla programas y proyectos sociales. Bueno, hemos llegado al final de la exposición del informe de la Declaración de Impacto Ambiental del Camino Vecinal en Huancavelica. Les agradecemos mucho por su audiencia, por estar atentos a esta información, y cualquier consulta o pregunta o comentario, sugerencia, pedidos, pueden hacerlo a los teléfonos que estamos anotando aquí, al 999-004367, y a los correos electrónicos, miguel-evans@yahoo.es. Asimismo vamos a colgar, ¿no?, a publicar el video también en YouTube. Ya le vamos a enviar a todos una copia del enlace para que puedan ver el video. También va a estar en el Facebook de las radios que estamos haciendo la difusión. Muchas gracias.